5:15. Ok. Ya. Listo. Muy buenas tardes. Tenemos mucho que se enlace en el día de hoy a nuestro webinar Actualidades Fiscales y Laborales 2022. Webinar que hemos preparado para todos ustedes por parte de IA Navarrete Impuestos y Auditoría y CESAT Internacional, Estructura, Orden y Control en la Administración del Capital Humano. Les invitamos a seguirnos. Para nuestro webinar del día de hoy, tendremos la participación de 2 expositores expertos en sus áreas. Cada expositor tendrá 40 minutos para desarrollar sus temas y al finalizar ambas participaciones tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Comenzaremos con el contador público certificado y maestro en impuestos, Carlos Gabriel Navarrete Contreras, de quien me permitiré leerles una breve semblanza. El contador Carlos es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración. Asimismo, es maestro en impuestos por la Facultad de Administración Fiscal y Financiera y contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente se desempeña como director del despacho IA Navarrete Impuestos y Auditoría, una firma de contadores especializada en el área de impuestos y consultoría fiscal, ofreciendo servicios alternos como la auditoría y reorganización administrativa. El contador Carlos cuenta con más de 15 años de experiencia, donde además de todo su amplio conocimiento, es socio activo del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, donde ha sido miembro del Consejo Directivo durante algunas gestiones, integrante de la Junta de Honor y presidente durante el año 2015-2016. Actualmente es integrante de diferentes comisiones de trabajo locales y regionales pertenecientes al IMSP. Asimismo, se ha desempeñado como catedrático a nivel de posgrado y es conferencista de distintos foros y conferencias de diversas instituciones y cámaras en la región Laguna. Contador Carlos, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Ale. Muchas gracias a todos por estar aquí participando en nuestro webinar. El día de hoy lo que estaremos platicando, la idea en esta primera sesión es que comentar algunos temas de actualidad fiscal. Hay varios temas que ya al día de hoy realmente han sido muy comentados, ya muy platicados. Y entonces, toda vez del tiempo que tenemos disponible el día de hoy y que si bien ya han sido temas que han estado comentándose durante todo el año inclusive, hay algunos de ellos inclusive que el día de hoy el SAT realizó algunas publicaciones en las versiones anticipadas a las modificaciones a la resolución miscelánea, que bueno, pues lo que sucede es que hace que posterguen algo de lo que vamos a estar platicando aquí. Entonces, en ese orden de ideas, la idea principal es estar transmitiendo ciertos puntos de vista, algunos puntitos nada más para que en este lapso que ya nos fue incrementado en el plazo de cumplimiento de algunas cuestiones como lo es el CFDI y la carta aporte, pues bueno, podamos estar cumpliendo en tiempo y forma y sobre todo considerar algunos puntos que es importante tenerlos sobre la mesa, anotarlos, estudiarlos a profundidad para la mejor solución de cada una de las situaciones que tenga cada quien. Entonces, ese es el sentido de la plática del día de hoy. Comentar brevemente, la lámina integra el material integra bastantes láminas. Voy a estar solamente comentando algunos puntos que sean relevantes. Por el tiempo, insisto, yo tengo que terminar mi participación cerca de las 5:10 más o menos de la tarde. Entonces, brevemente, y sin embargo, ustedes podrán tener ahí nuestros medios de contacto, tanto del contador Luis Arratia como de su servidor, para que en caso de tener o de requerir alguna ampliación de algún comentario en lo personal, pues poder estar participando con ustedes de una forma más cercana y ahondar en el tema que corresponda, ¿verdad? Bien, esta primer lámina, pues bueno, son los tipos de CFDI, que es algo que es importante mencionar ahorita que está mucho el tema del CFDI de nómina, el CFDI de traslado. Hay varios temas ahí en el entorno que hay que comentar y que seguramente ya en muchos
otras ocasiones, en algunos otros foros se ha platicado, pero bueno, son temas que es conveniente de tener ahí en vista y la idea de esta lámina es simplemente saber y conocer para aquellos que inclusive se van incorporando al tema de fiscal o al tema de la contaduría, pues que actualmente existen 5 tipos de CFDI. Vale la pena aquí comentar que pues todos sabemos, y aprovecho para hacer el comentario general, que actualmente la autoridad fiscal en México ha impulsado demasiado el tema tecnológico. Todos los cambios que implican en esta reforma 2022 y algunos otros que han sucedido en años pasados, pues van encaminados a facilitar principalmente la fiscalización y combatir también la evasión fiscal que por muchos años en el país ha estado sucediendo. Entonces, el fisco mexicano ha realizado sus investigaciones correspondientes, los análisis y en vista de eso, pues bueno, la herramienta a la que le ha apostado es a la tecnología. También vale la pena comentar que México es uno de los países precursores, inclusive muy avanzados en lo que es Latinoamérica, en el tema de la tecnología, en el tema del CFDI, del CFDI y de toda la fiscalización a nivel tecnológico. Es un país que ha avanzado bastante y que ha sido referente sobre todo en los últimos años y que bueno, hoy por hoy lo que está sucediendo es adaptar ciertas partes de todo el engranaje que ya ha logrado construir en tema tecnológico, insisto, para poder realizar una fiscalización más eficiente. Hoy nos damos cuenta que la fiscalización ya es un tanto más dirigida, más objetiva. Claro, hay situaciones que se deben de mejorar, pero bueno, hoy por hoy es bien sabido por todos que el tema de la aplicación de la tecnología y la fiscalización asertiva, que es a lo que se le está apostando, les ha dado resultados. Ahora nos estamos enfrentando, por ejemplo, con la actualización de las plataformas para presentar los pagos provisionales. Ahora del 2022 se ha caído un tanto la recaudación en este periodo por esa situación, pero bueno, en años pasados cercanos se ha llegado a récords inclusive de recaudación, lo cual pues bueno es evidencia de que todas las adecuaciones que ha realizado el fisco mexicano, el SAT, el Ejecutivo Federal para efecto de combatir la evasión e incrementar la recaudación, pues les ha dado resultados. Por lo cual, ¿por qué comento todo esto? Pues bueno, porque es importante muy bien estar al tanto de las situaciones que día a día se vayan presentando para saber cómo estructurar, qué información poner, cómo estructurar un CFDI, qué información correctamente presentar en los CFDIs de nómina, que es lo que ahorita está mucho en boga, también la famosa carta aporte. La carta aporte también llega aquí a la cuestión tecnológica precisamente a raíz de evitar el combate al tráfico de mercancías, entre otras cosas. Y pues bueno, vale la pena tener conciencia de cuáles son ahorita los CFDIs, cómo hay que manejarlos, cómo hay que estructurarlos. Desde hace algunos años los contadores y los ingenieros en sistemas hemos estrechado lazos de comunicación precisamente porque ellos han sido ya protagonistas o han formado parte del equipo protagónico contable y fiscal dentro de las empresas. Cada quien actuando desde su trinchera, cada quien actuando desde su conocimiento o aportando su conocimiento para imponer una mejor estructura al interior de las empresas. Y pues bueno, es importante y merece todo el cuidado y la ocupación de todos nosotros como contadores, asesores, consultores, contadores internos de empresas en poner la atención suficiente y necesaria para poder lograr que todo este tema tecnológico lo podamos llevar a cabo de la mejor forma y también considerando las estructuras convenientes
para las empresas en cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esta lámina se queda con ustedes. Hay varias láminas que vamos a estar, insisto, rebotando nada más rápidamente. Todo el material se va a quedar con ustedes y se lo estaremos haciendo llegar. Entonces, avanzamos por favor a la siguiente. ¿Sí me estoy escuchando bien? ¿Sí me estoy viendo bien? ¿Todo bien? Adelante, por favor. Bueno, esto ya es parte de lo que comenté. Adelante, por favor. Todo este es material de ustedes. Podemos avanzar a la siguiente. Bueno, el punto, ustedes ya saben que el CFDI ahora para el 2022, una de las reformas fiscales que están aplicándose en este momento es la versión de 4.0, que es la nueva versión que será utilizada durante a partir más bien de este 2022, tanto en el CFDI como en la carta aporte. Aprovecho para comentar en los dos sentidos. Hay ahorita en estos momentos un tema de convivencia entre la versión del CFDI y en el tema de la carta aporte, una época de tolerancia, así vamos a llamarle. Y en cuanto al CFDI, lo importante es destacar que esta versión que se estará incorporando, pues bueno, su vigencia, o más bien el periodo obligatorio en donde a partir de tal fecha únicamente se va a empezar a utilizar la versión, será el 30 de junio de 2022. La versión 3.3 del CFDI, así como la versión 1.0, que ampara retenciones e información, estarán vigentes solo del 1 de enero al 30 de junio de 2022. A partir de ahí, el siguiente día, la única versión que deberá estar vigente o utilizándose será la versión 4.0. Aquí arriba dice ampliación de vigencia del CFDI 3.0, realmente es 3.3. Y bueno, esto es algo que hemos ya conocido. El día de hoy hubo algunas modificaciones en las misceláneas. Hasta ahorita no hay algo referente al periodo, a la ampliación de plazo del uso de la nueva versión del CFDI. Realmente este plazo al 30 de junio es un plazo ya autorizado, ya más bien ampliado. Al principio sabíamos que el trágico era el mes de abril. Y pues bueno, nos da tiempo a seguirnos asegurando, a seguir planeando y trabajando en conjunto con los ingenieros en sistemas para poder estructurar o cumplir cabalmente con algunos de los requisitos que son los que a continuación vamos a comentar. Adelante, por favor. Mira, esta lámina la puse, cuando el Ejecutivo Federal, el presidente, lanza alguna iniciativa de reformas, existe ante toda reforma una cosa que se llama exposición de motivos. La exposición de motivos significa o es el conjunto de las justificaciones a la propuesta de reforma. Es decir, esta propuesta de reforma la hago por lo siguiente. Y entonces, dentro de esa exposición de motivos, hay un artículo en el 19.6 que aquí se los dejo, que precisamente es donde se menciona el porqué de la incorporación a todos los cambios a los FDI, a los requisitos, en fin, por lo tanto los requisitos ocasionan una nueva versión. Y esto es lo que se destaca. Dice, los datos adicionales al CFDI. El Servicio de Administración Tributaria ha implementado el servicio de conciliación de quejas. Esto es importante destacarlo porque lo que está sucediendo, seguramente algunos de ustedes han podido pasar por ello, pero a nuestra experiencia han sucedido varias cosas. Nos ha tocado ver dos casos que son los siguientes. Primero, que alguno de los contribuyentes o en alguna de las empresas tengan facturas recibidas, no emitidas, facturas recibidas que desconocen a los proveedores y que obviamente pues desconocen la realización de las operaciones. Eso es por un lado. Y por otro, también ha sucedido con algunos contribuyentes o personas físicas que inclusive no realizan alguna actividad empresarial,
que tienen CFDIs emitidos a su favor por nómina. Y obviamente pues desconocen esta operación y desconocen a los patrones. Entonces, esto también es parte de lo que el SAT ha pretendido combatir. Son situaciones que han surgido en el pasado, que han sucedido bastante. En lo personal les comento, pues estos dos casos nos ha tocado verlos de forma muy cercana. Y esto es uno de los puntos por los cuales la exposición de motivos los explica, los comenta, y entonces dice, en base a esto, yo te aviso que tú puedes denunciar, y eso anótenlo, existe una posibilidad de hacer una denuncia o una queja a través de mi portal, a través de la página del SAT, y la otra parte es que en virtud de eso se ha ocasionado toda esta modificación. Ese es el motivo por los cuales, o uno de los motivos principales por los cuales ha surgido la nueva versión del CFDI, entre otras cosas. Aquí les dejo esta lámina para que ustedes chequen esto, investiguen sobre la metodología para poder denunciar cuando tengan algunos CFDIs recibidos que no reconozcan, o que ustedes no hayan solicitado, o que la operación no haya sido realizada. Hay un procedimiento que ya está vigente que ustedes lo pueden utilizar. Adelante, por favor. Bueno, entre los principales cambios ustedes ya los conocen. Voy a destacar el primero nada más ahorita, que es que es lo que se está dando ahorita mucho, contener de manera obligatoria nombre, domicilio fiscal y régimen fiscal. Si ustedes recuerdan, hasta el año pasado, aunque en los comprobantes fiscales que recibíamos se contenía todos los datos generales de los contribuyentes, como lo son el nombre, el domicilio, inclusive el RFC, y por costumbre podíamos ver en ellos todas esos datos. Sin embargo, no era lo único obligatorio a presentar en esos CFDIs o en esas facturas antes de que existiera el CFDI, inclusive, era el RFC. Lo que existía y lo que valía era de forma importante el RFC. Bueno, entonces, con el paso del tiempo y el día de hoy, la obligatoriedad ahora es el nombre, el domicilio fiscal y el régimen fiscal. Ya dijimos que estos requisitos van a ser obligatorios totalmente a partir del 30 de junio. Recuerden, aquí es donde estamos hablando de la nueva versión y la cual se ha aplazado. Entonces, eso es importante. El nombre, el domicilio fiscal y el régimen fiscal. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, me han preguntado, Carlos, en las auditorías que vamos a hacer, en nuestra revisión de facturas, aquellas empresas que tienen todavía dentro de sus controles internos la revisión de las facturas de sus proveedores, que reciban de sus proveedores. Bueno, esto es importante. En las auditorías ahora sí va a ser muy importante la revisión en los FDIs que se contenga el nombre, el domicilio y el régimen fiscal. Y el régimen fiscal toma relevancia, por ejemplo, por el caso de retenciones que puedes tú estar haciendo o que estás obligado a hacer a contribuyentes. Por ejemplo, el reciclo que las personas físicas tendrán que estar aceptando la retención de un porcentaje de sus ingresos cuando estos ingresos se los paguen personas morales. Bueno, es importante identificar el régimen fiscal en el CFDI para poder detectar la obligatoriedad de las retenciones o en qué momento hay que hacerlas, a quién. El domicilio fiscal, el nombre. ¿Vale la pena? Oye, Carlos, me han preguntado mucho, ¿y cómo sabemos nosotros que esto es en realidad? Pues bueno, es importante esto nos va a llevar a mantener una comunicación muy estrecha. Ahorita se está dando, por supuesto, tanto con el cliente, con el proveedor, a manera de que tú puedas estar proporcionando, dependiendo de quién es el que emite la factura, o bueno, de tu proveedor, pues, en este ejemplo que estoy dando, para poder validar o verificar que los datos que se están incorporando al CFDI, asegurarse de que son correctos por una situación que ahorita los voy a platicar. Todos los demás requisitos son, pues bueno, ustedes ya lo conocen.
identificación de operaciones en materia de comercio exterior. Mira, este punto 3, identificar si las operaciones que amparan el comprobante son objeto de impuestos indirectos. Bueno, ahorita voy a platicar de eso y otro tema. Incorporar a nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general. También el SAT ha detectado que a través de facturaciones con público en general hay por ahí cierta evasión en base a sus análisis y sus comentarios. Así está plasmado. Y bueno, se incorporan los campos de periodicidad, mes y año para efecto de la emisión de facturas globales que amparen operaciones con público en general. Destaco la primera, pues, esto es algo importante que hay que tener en cuenta y recuerden, el plazo que ahorita les dije aplica a esto que nosotros estamos ahorita comentando. Alguien me decía en la mañana, oye Carlos, entonces ya me relajo un poquito porque pues estaba yo corriendo. Pues sí, de alguna forma sí hay que bajarle un poquito a la tensión. Tal vez ahorita enfocarse en presentar la declaración anual, que es lo más importante en esta época, y luego ya retomar con mayor paciencia el tema de la emisión del CFDI con la nueva versión. Adelante, por favor. Esto es algo de las novedades en público en general. Hay que poner sin obligaciones en régimen general porque obviamente el público en general no tiene obligaciones. Adelante, por favor. Y aquí el contador Arrate me está haciendo ojitos porque me quedan 25 minutos. Ustedes saben que en el caso de público en general el comentario es que se puede elaborar un CFDI diario, semanal o mensual. Esto también está ahí en la regla 2.7.121 de la resolución miscelánea fiscal. Adelante, por favor. Esto es una facilidad, esto es algo muy bueno que puede ser de mucha ayuda, sobre todo para cargas administrativas de las empresas. Adelante. Pues bueno, las retenciones aplica la versión que se estará utilizando en las 2.0. Adelante, por favor. Quiero llegar a una lámina. Aquí en el tema de los complementos destaco el punto número 2, donde dice se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos. Ya ven que ahora, pues bueno, se tiene que desglosar en los complementos de pago los impuestos. Y es muy importante en estos complementos de pago esta nueva obligatoriedad que hay que asignar en los complementos de pago. Yo tengo que identificar si el pago que me están realizando es un pago por una operación que es objeto o no objeto de algunos impuestos. Yo lo tengo que plasmar y poner ahí, y esto hay que tener cuidado porque a veces puede ser que realicemos operaciones, por ejemplo, que no sean objeto del IVA, y no es lo mismo a decir que sea tasa cero o exento del IVA. Esto hay que tenerlo muy claro, muy clasificado, porque no tiene los mismos efectos, obviamente, en el cálculo del impuesto, en el desglose del complemento de pago y en el acreditamiento del IVA, que esté ligado con erogaciones vinculadas a la obtención del ingreso. No sé si por ahí estuve claro, si no, con todo gusto más adelante podemos ampliar el comentario. Adelante, por favor. Adelante, algunas adecuaciones del RIF. Esto ya es un tema por demás platicado, sin embargo lo quisimos dejar ahí en el material. Adelante. Mira, aquí es a donde yo quería llegar. Oye, ¿por qué hay que tener cuidado? Pues porque hay un artículo, ustedes saben que es el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, que en su tercer párrafo establece qué va a suceder si no cumples con los requisitos. Dice, y lo leo textual, perdón por leer, no me gusta mucho, pero digo que no me gusta leer en las láminas, pero ahorita es necesario. Dice, las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales, se refieren a los FDIs, que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición. ¿Cuál es esta disposición? El 29A. Todos los nuevos requisitos de los que ahorita estuvimos hablando. Oye, Carlos, ¿esos dónde vienen? Esos están en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Ahí están incorporados, o ese es el artículo que se reforma para incorporar los nuevos requisitos que establecen
para los CFDIs. Entonces, las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición, artículo 29A, o también del artículo 29, que algunos requisitos también se contienen ahí, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos, fíjate cómo dice, se plasmen en forma distinta, o sea, cuando te equivoques a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse, el gasto no podrá ser deducido si el comprobante fiscal incumple con esto que se está manejando aquí, o acreditarse, se refiere a los impuestos, como el IVA, por ejemplo, ¿verdad? Fiscalmente. Entonces, esto, oye, Carlos, ¿y esto cuál es la alarma? Pues la alarma más bien es ahorita empezar a incorporar los cambios al CFDI. Ya tenemos hasta junio. Enfócate en esto porque ya sabes cuál es la consecuencia en un determinado caso y en virtud de que ya el CFDI obviamente es tecnológico o es electrónico, pues entonces, como te decía al principio, la fiscalización es cada vez más eficiente, más asertiva, más dirigida y es más fácil poder identificar irregularidades en los comprobantes. Este es a lo que se puede llegar en consecuencia. Adelante, por favor. Bueno, todo esto es la generación del CFDI 4.0, el anexo 20. Estas laminitas las dejo para ustedes. Aquí están dentro de su material. Es prácticamente pasos prácticos que hay que estar dando. Adelante, dale, Inge, hasta que avancemos. Es todo un recorrido sobre cómo realizar los trámites. Adelante, Inge. Insisto, esto es algo práctico que es para ellos, que se lo dejamos ahí en su material, es cómo se genera todo del CFDI, que les va a ayudar sin duda alguna, o bien que ustedes pueden ubicar en la página del SAT. Adelante. Ayudará mucho para ustedes y poder ejemplificar y poder tener mayor información de cómo podrá presentarse los datos generados aquí en los CFDIs. Muy bien. Adelante, Inge. Verificar eso, hay que verificar la versión, la nueva versión del 4.0 en el XML. Todas esas láminas hay que concluir con que esa mera, Inge. En que la versión, ahí es donde vamos a validar nosotros que el CFDI que nos entregan es ya aplicable en esta nueva versión. Ahí es a donde tenemos que llegar para validar. Adelante, Inge, por favor. Y entonces ahora vamos a hablar un poquito del tema de la cancelación. Este tema de la cancelación, que fue una de las modificaciones que se hicieron en versiones anticipadas el día de hoy. Y que bueno, lo importante es esto. Yo destacaría esto. Esta es la lámina en la que me concentraría para hablar de este tema. Va a ser algo muy rápido. Se ha hablado mucho de que todos los procedimientos que yo tengo que hacer para cancelar, que si voy a emitir un nuevo CFDI, ¿qué tengo que hacer primero? Las justificaciones que tengo que poner y señalar en el CFDI cuando vaya a emitir el nuevo que va a sustituir al anterior. En fin, todo ese tema pues ya lo conocemos. Y por aquí también está en su material, que insisto, este material se lo van a quedar ustedes. Pero yo me quiero centrar en estos pocos minutos en esta parte. Uno de los cambios más importantes y es de los cuales ustedes todos debemos de tener anotación, porque esto realmente es el cambio novedoso, esto realmente es la reforma destacable en el tema de la cancelación, que es la siguiente, y esto está, ahí te dejé el fundamento, es el sexto párrafo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. En ese sexto párrafo se dice lo siguiente, que cuando los contribuyentes cancelen comprobantes fiscales digitales por internet que amparen ingresos, deberán justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación. Por lo tanto es que si tú cancelas alguna factura realizada en cualquier momento a partir del 2022,
tú tienes que documentar esa cancelación, tienes que documentar, justificar y soportar documentalmente. Oye, Carlos, ¿cómo lo justificamos y soportamos documentalmente? Pues es algo que no está escrito todavía, porque efectivamente debe de estar plasmado o debe haber alguna guía, que yo espero que sí vaya a salir algo, porque si no, entonces esta obligatoriedad está demasiado amplia, tan corta y tan amplia, dependiendo de cómo se quiera ver, pero esto es algo que tú debes de tener anotado y presente. Oye, pero entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Nos dejas igual? Pues lo que hay que hacer es, yo lo que estoy recomendando es obtener primero vamos a leerlo textualmente, como está escrito. Esto es tal cual como está escrito. Bueno, salvo algunos cambios, pero ustedes ubiquen ese sexto párrafo en el artículo 29. Y primero se refiere a los contribuyentes que cancelen. Entonces, el único que puede cancelar es el que emite, ¿verdad? El único que puede cancelar es el que emite. Por lo tanto, el que emite es quien está obligado a justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación. Debes de quedarte o de tener algún soporte, el motivo por el cual estás cancelando. Oye, por ejemplo, voy a decir algo. Yo iba a vender un carro, pero entonces pues no pasó el crédito y emití la factura al cierre del mes porque tenía que emitirla para el tema de llegar a los cumplimientos de los objetivos o las comisiones, lo que quieras, y voy a cancelar. Bueno, debes de documentar el motivo de la cancelación, porque esto ya es una obligación. Habría que ver, oye, Carlos, ¿cuál es el impacto? Pues bueno, habría que ver y analizar cuál pudiera ser el impacto, la sanción, multa por incumplir con esta parte. Pero esto es lo más importante. Oye, Carlos, si yo que recibo la factura que voy a solicitar se cancele o la que me están cancelando, ¿debo de tener algo? Sí, en la medida en que el otro documente y justifique, pues esas son las mismas herramientas que a ti te podrán servir y que por lógica hubieran nacido de ti mismo, que fuiste el que recibió la factura, para poder estar cumpliendo con la documentación del motivo de la cancelación. Pero bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque es a lo que siento yo que no se le ha dado tanto auge. Todos estamos con el tema de los requisitos y corriendo y que y si cancelo, si no cancelo. Pero el fondo importante para mí en la reforma en temas de cancelación es que debo de justificar y soportar documentalmente. Y mientras esta frase o este precepto esté tan corto, pero a la vez tan amplio, pues hay que, todo el exceso que podamos hacer dentro del control interno vale la pena, porque no sabemos cómo va a venir la medida de fiscalización en ese sentido. Adelante, por favor, Inge. Voy a avanzar en ciertas láminas. Esto ya lo comenté. Adelante, por favor, Inge. Bueno, los principales cambios, les dejo por aquí una regla que es la regla 27134, que establece el procedimiento de cómo se hace la cancelación a través del portal de internet. Ahí habla de el receptor del CFDI recibirá un mensaje a través del buzón tributario, indicándole que tiene una solicitud de cancelación, por lo que deberá manifestar a través del portal del SAT a más tardar dentro de los 3 días siguientes a que recibió la solicitud, la aceptación o la negación. Yo tengo 3 días para poder aceptar o negar. Eso es algo que está en la regla 27134 y es un comentario que aquí quisimos dejar. En caso de que, dice, el SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido esos 3 días a que se refiere ese párrafo no realiza manifestación. Si tú recibes una solicitud para cancelar una factura y en los 3 días siguientes no te manifiestas, entonces tú vas a aceptar automáticamente la cancelación y esa factura quedará así, cancelada. Es importante, por lo tanto, estar atento al buzón tributario, a qué correo tengo manifestado en el buzón tributario. Eso es bien importante. Ahorita el tema del buzón tributario, caray, es más importante que la clave del celular, hombre. Es muy importante tenerlo cercano porque ahí es donde es la relación estrecha, es tu medio de contacto, que aprovecho para comentar que varios de los requisitos, por ejemplo, en temas de CFDIs y de incorporación y de obligaciones, es que tú tengas los medios de contacto vigentes con el SAT
es importante que tengas acceso y que sepas cuáles son los correos a los cuales te llegan los avisos de que llegó algo a tu buzón tributario. Y algunos otros, habla ahí de algunos otros esquemas, incluso cuando haya una emisión posterior de un CFDI nuevo por la cancelación de uno anterior. Adelante, Inge, por favor. Bueno, ustedes ya saben que hay que asignar el motivo de la cancelación al CFDI que vamos a cancelar dependiendo de la que lo origine. Estos son los que tenemos aquí presentes en esta lámina. Aquí se los dejamos, se los llevamos a cabo. Esto es importante porque todavía podemos toparnos con empresas en donde simplemente cancelan. Y más cuando una empresa trabaja a través de un ERP en donde que hace integración de diferentes operaciones o que concentra toda la operación de las empresas. Y en ocasiones estos ERP todavía no están actualizados para aplicar estos motivos de cancelación. Simplemente la metodología del ERP te va llevando para que canceles, pero que hay que vigilar que se hayan expresado o que se haya expresado, manifestado el motivo de la cancelación y que realmente la cancelación haya aplicado en la base de datos del SAT, porque nos hemos topado con que el ERP en ocasiones, claro, dependiendo de cada uno de ellos y de la etapa de su actualización, solo cancelan el propio sistema, pero en la base de datos del SAT queda vigente. Hay que tener mucho cuidado ahí, por favor. Adelante, Inge. Esto es algo que cambia. Se actualizan los plazos de cancelación, artículo 29A y la regla 27135. A partir del 2022 se puede cancelar el CFDI sin tener que solicitar la autorización, siempre y cuando el monto del CFDI sea hasta por 1,000 pesos. Este se puede cancelar así sin aceptación. También se pueden cancelar CFDIs dentro del día hábil siguiente. Ahí puedes cancelar un CFDI sin necesidad de realizar el proceso de la aceptación. Adelante, Inge, por favor. Y esta es una de las novedades también, algo que ha estado en boga en este año principalmente, ahora en el mes de enero, ahorita en marzo. Esa es una de las modificaciones que actualmente se hizo. Hoy revisa, te recomiendo que revises al día de hoy. Hay una versión anticipada de una de las modificaciones a la resolución miscelánea fiscal que está en la página del SAT, ahí en el apartado de normatividad. Ahí está la versión anticipada que fue presentada en la página del SAT el día 18, por ahí está cerca del día 18 de febrero. Chécala, verifica esa y vas a ver ahí en los artículos transitorios algunas adecuaciones que hicieron. Ya aparece como bueno, algunos datos que ahorita te voy a platicar. Primero, el plazo para cancelar el CFDI. El primer comentario es que el cuarto párrafo del artículo 29A indica que salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por internet solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan. Así es como empieza todo este tema de los tiempos de cancelación. Este es el inicio. Así empezó. Si tú abres el artículo 29A, el cuarto párrafo, te vas a encontrar con esto. Ahí empieza todo. Vale la pena que lees una buena leída al artículo 29A, porque ahí están varios o todos los cambios referentes al CFDI y comentarios a la cancelación. Así empieza. Y ahora avanzamos, por favor, Inge. Y luego la regla 2.7.147 empezó diciendo, oye, dice en la parte derecha donde habla se reforma, dice, para los efectos del artículo 29A, cuarto párrafo del Código Fiscal, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio en el cual se expidió. Y esto ayuda porque al principio esta regla hablaba del 31 de enero, como lo puedes ver en tu lámina en la parte del lado derecho, de tu lado derecho. Al principio esta regla hablaba de un plazo al 31 de enero del año siguiente al de la expedición. Entonces, al principio cuando salió la reforma, pues todos andábamos corriendo y dudando si
si la cancelación, o el tiempo para cancelar de solo hacerlo en el ejercicio en el que se expide aplicaba para facturas ya hechas en el 2021, porque se puede dar, por supuesto, un caso de cancelación en muchas circunstancias y por muchos motivos. Entonces andábamos corriendo, luego resulta que sale una regla y dice, oye, está bien para enero. Entonces en enero nos dieron plazo. Ahorita, luego esta lámina menciona que nos otorgaron el plazo hasta la declaración anual, que técnicamente es ahorita en marzo. Y al día de hoy hubo una modificación en donde el plazo de cancelación pudiera irse incluso hasta el 30 de septiembre. Chécala bien la normatividad, ya no nos dio aquí el tiempo para actualizarlo aquí en el material, ya lo habíamos entregado aquí para edición. Pero eso sucedió el día de hoy. Hay una versión anticipada que está publicada en el apartado de normatividad 2022, en la segunda versión anticipada en el 18 de febrero, el 18 de febrero de 2022. Ahí la vas a ver. Adelante, por favor. Bueno, esto es algo de lo que hemos platicado. Adelante, Inge. Dale, por favor. Algunos temas relevantes que aplican obligaciones ante el RFC a partir de 2022. Comentaremos de eso. Adelante, Inge. Bueno, ya sabes que a partir de hoy todos tenemos, los mayores de 18 años, tenemos la obligatoriedad de tener y tramitar el RFC. Esto es importante, esto es muy importante porque esto va ligado, por ejemplo, a temas de nómina. Ahorita me imagino que traes un revuelo con los FDIs de nómina y que el RFC, que si lo tengo, que el domicilio. Bueno, esto es parte de esos cambios. Todos aquellos que tengamos, que seamos mayores de 18 años o al momento de tener la mayoría de edad, tienes tú ya la obligación de obtener un RFC. Dice, el RFC no podrá transmitirse mediante el portal. Será necesario acudir a las oficinas. Anteriormente, si te acuerdas, existía la posibilidad de hacer una prealta. Hoy tienes que asistir a las oficinas del SAT para poder tramitar tu RFC. Esto es importante que lo tengamos todos en cuenta. Recuerden ustedes que la ignorancia de una norma no justifica o no te exime de su aplicación. Eso es importante que tú lo tengas en conocimiento y es bueno transmitirlo a nuestros demás conocidos. Adelante, Inge, por favor. Bueno, el complemento carta aporte. Mira, aquí lo que yo puse es, esto es es importante que le des lectura a toda la sección 2.7.7 de la resolución miscelánea fiscal. Hoy lo que te puedo comentar de actualidad es que también hoy sufrió modificaciones en cuanto a su plazo de tolerancia, esta carta aporte. Hay por ahí algunos comentarios, algunos dicen, oye, es que la vigencia, bueno, se modifica este plazo de tolerancia que existía inicialmente ahora hasta el mes de abril y nos da en esa versión que te estoy platicando, tú dale una lectura y obtendrás tu mejor criterio. Y de la lectura entonces se desprende que se amplía el plazo de la aplicación de la carta aporte. Esto salió ahorita en la mañana. Ahorita se está dando todo un tema si aplica solo a carta aporte de comercio exterior. La carta aporte para comercio exterior es todo un tema porque tienes que llevarla para que te generen el pedimento. El pedimento tienes que llevarlo para cumplir con requisitos de carta aporte. En fin, hay toda una metodología en tema de comercio exterior. Sigue siendo la carta aporte todavía, hay que decirlo así, un tema difícil de cumplir, difícil de llegar por todos los requisitos que se contienen y que debe de contener la carta aporte. Lo que hoy me gustaría platicarte simplemente es eso. La carta aporte va y se amplía su plazo de tolerancia, no de obligatoriedad. Ya la carta aporte es obligatoria a partir del 1 de enero. Es obligatoria. Lo que ahorita está es un plazo, una fecha de tolerancia en donde si detecto una carta aporte, pero incumples con ciertos requisitos, está bien. No te voy a sancionar porque estás dentro del plazo.
Pero si detecto que estás transportando mercancía, ya sabes, la carta aporte, ahorita te voy a poner una lámina y con esa concluyo. Si detecto que no llevas la carta aporte, entonces sí vas a incurrir en una sanción, que esa sanción puede ir inclusive hasta la no deducción del flete, por supuesto, inclusive hasta de la adquisición de las propias mercancías que se estén trasladando en el flete. De ahí es que toma importancia. Dale una buena lectura a toda esta sección de la resolución miscelánea, te la recomiendo. Cualquier duda, con gusto podemos tener un acercamiento. Y nada más le damos a la siguiente lámina, por favor, Inge. A ver, dale a la siguiente, por favor. Mira, los dos puntitos de abajo. Hay todo un tema que viene aquí, todo viene explícito y explicado en este material. Pero ahorita hay un tema de que si me toca carta aporte, si no me toca carta aporte, si es CFDI de ingresos, si es CFDI de traslado. Bueno, tú ya sabes, la premisa en la que yo les aconsejo, en la que se instalen primeramente cuando tengan que reflexionar sobre si aplica carta aporte o no, es lo siguiente, esos dos puntos. Se emite un CFDI de ingreso cuando los contribuyentes dedicados al servicio de transporte presten el servicio de traslado de las mercancías por carreteras federales. Ahí es cuando se emite un CFDI de ingreso. Se emite un CFDI de traslado cuando el propietario de la mercancía, por sus propios medios, traslada la mercancía por carreteras federales. Y ustedes ya saben, dale a la siguiente, por favor, Inge, que interviene la distancia, estos 30 kilómetros, es una distancia que debe considerarse por carretera federal. Si me excedo de esos 30 kilómetros, si la distancia que voy a recorrer son más de 30 kilómetros, entonces yo tengo que llevar una carta aporte, ya sea a través de un CFDI de ingresos si es que contraté a alguien, o a través de un CFDI de traslado si es que yo la estoy trasladando por mis propios medios. Dale, por favor, Inge. Y pues bueno, con esos son los comentarios que yo destacaría ahorita. Para leer y comprender términos de la carta aporte, términos en el tema del autotransporte, es muy importante también tener a la mano todas las leyes aplicables al transporte, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes, porque vienen términos que en la propia miscelánea los adopta y de ahí hace redacciones. Entonces, como el tema de la última milla, de la primera milla, eso es importante, porque son términos que se usan, que se utilizan en el sector transporte y que debes de tener vigente. Todo esto viene aquí en su material. Dale, por favor, Inge. Adelante. Adelante, aquí alguna descripción, un ejemplo de cuándo debo de emitir un complemento de carta aporte, si lo tramito por propios medios o no, cuándo aplica un CFDI de traslado, cuándo aplica un CFDI de ingreso, cuándo no aplica una carta aporte. Adelante, por favor, Inge. Los servicios de logística, es todo un tema, las empresas de logística no emiten carta aporte. Las empresas de logística reciben carta aporte de sus proveedores que les realizaron el servicio de flete. Acuérdate que por una ruta debe haber una carta aporte. No puede haber dos cartas aporte por una ruta. Esa también es una premisa de la cual tú puedes basar tus reflexiones cuando tengas algún cuestionamiento. Adelante, por favor, Inge. Bueno, pues el servicio de transporte, por supuesto que ahí se aplica un CFDI de ingreso con complemento de carta aporte en la generalidad, salvo los kilómetros que ahorita expresé. Adelante, Inge, por favor. Bueno, el reciclo, pues bueno, el reciclo yo más bien lo acotaría a un tema en especial. Dale, adelante, Inge. Y ya con esto concluyo. Ahora sí, contador prometido, con esto concluyo. Gracias, contador. Personas físicas, aquí está todo lo general, todo lo que tú ya sabes y conoces del reciclo. Me voy a enfocar en quiénes no. Yo creo que lo destacable es quiénes no. Ten cuidado, o sea, tú a veces somos socios o accionistas y ni siquiera nos enteramos por alguna situación. Si tú eres socio o accionista, persona física en alguna empresa que se dedique pues a realizar actividad empresarial o prestar servicios de lucro, entonces no puedes estar en el reciclo. Oye, Carlos, yo soy socio del Colegio de Contadores.
Pues no importa, ahí sí puedes estar. Oye, soy socio del campestre, soy socio de algún club social, no importa, ahí sí puedes estar en el reciclo. Tiene que ser socio o accionista de alguna persona moral que sea, que haga fines de lucro. Y la segunda parte, yo te aconsejo esto de existan partes relacionadas entre la persona física y una persona moral. Ahí hay todo un tema, ten mucho cuidado, hay que analizarlo a detalle, analizar todo el tema de partes relacionadas. Es importante que tú lo tengas en cuenta. Habría incluso, esto puede dar hasta cobertura para una sola plática de toda la parte de lo relacionado con partes relacionadas entre la persona física y una persona moral. En principio aquí te dejaré el comentario que si tú estás como persona física, entonces tú debes de tener, ser cuidadoso en realizar operaciones. Si tú eres socio de una, si tú tienes algún vínculo con una persona moral y esa persona moral recibe una factura tuya como reciclo, entonces ten cuidado y te va a sacar del régimen fiscal, por cualquiera, del régimen fiscal del reciclo por realizar esta operación. Dale, por favor, Ringe. Adelante, aquí está todo el tema de cuándo dejas de formar parte del reciclo, qué sucede. Recuerda que si tú eres persona física, estás en el reciclo, si dejas de presentar declaraciones, pagos provisionales, 3 pagos provisionales consecutivos o la declaración anual, sales del reciclo, salvo en este año, hoy tienes un año de tolerancia, pero si sales a partir del siguiente año por no presentar declaraciones o pagos provisionales, sales y ya no puedes regresar, pero si sales por exceder los ingresos, al siguiente año sí puedes regresar al reciclo. Dale, Inge, por favor. Adelante, esto es algo que ya comenté, pues el reciclo hace pagos provisionales, los presenta el día 17, esta es la tasa, el reciclo paga conforme a una tarifa de ingresos dependiendo del rango de ingresos, hasta una tasa máxima de 2.5. De ingresos cobrados por la tasa de 2.5 no aplica deducciones en ningún momento, ni en el pago provisional ni en la declaración anual, no es ingresos menos deducciones, es ingresos por la cuota. Oye, Carlos, ¿es bueno el reciclo? Pues bueno, para alguien que va a tener que emprende, es una muy buena opción. Es una buena opción para analizar y tomarlo en cuenta. Y hay que analizar todas las circunstancias, pero en principio les dejaría yo ese comentario. Adelante, Inge, por favor. Las obligaciones tradicionales, adelante, por favor, Inge. Y en personas morales, el límite de ingresos es de 35 millones. Aquí lo importante de destacar es que el cálculo de los impuestos de una persona moral en el reciclo, si es ingresos cobrados menos deducciones pagadas y la base gravable se va a la tasa del 30% normalita. En la persona moral alguien me decía, oye Carlos, es que en la persona moral está bien padre porque es ingresos por la tasita del 2.5. No, eso no es cierto. En las personas morales es ingresos cobrados menos deducciones autorizadas y la utilidad se va a la tasa del 30%. Si rebasas los ingresos en un ejercicio, entonces sales de ese régimen y ya no regresas. Solamente el que puede regresar es la persona física. Adelante, Inge, por favor. Ok, si tú, en las personas morales no pueden estar en el régimen del reciclo si alguno de sus socios participan en alguna otra sociedad mercantil. Esto está hecho realmente para emprendedores, para quienes van a iniciar su propio negocio. Adelante, por favor, Inge. También el tema de partes relacionadas es un tema que hay que analizar a profundidad, también en personas morales. Dale, Inge, por favor. Esto ya lo comenté, ingresos menos deducciones. Adelante. Tienen que ser ingresos cobrados, deducciones pagadas. Adelante, Inge, por favor. Aplica una declaración anual, como ya lo comenté. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Yo quedo atento aquí a cualquiera de sus comentarios. Al ratito ahí, ya mira, ya mi reloj ya está diciendo que hay que levantarse. Si hay algún comentario, alguna duda, con todo gusto podemos resolverla al finalizar. De mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, contador Carlos. Con esto concluimos la primera parte de nuestro webinar. Y ahora me permito leer la semblanza de nuestro siguiente expositor, el contador público y maestro en impuestos, Luis Arratia Díaz.
El contador Luis actualmente es fundador y director general del grupo CESATI, Estructura y Orden y Control en la Administración de Capital Humano, empresa con presencia en México y Estados Unidos de diversos servicios enfocados a la administración integral de recursos humanos y optimización de grupos de trabajo. Es fundador de CESATI Fin, empresa financiera que otorga microcréditos a trabajadores, desarrollador de software y aplicaciones especializadas en administración de personal, integración de datos y transacciones e interfaces con sistemas de cálculo de nóminas, impuestos y cuotas de seguridad social. Es columnista del periódico del Siglo de Torreón, colaborador en Grupo Imagen en Reporte 100, socio activo y colaborador del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, Canacintra y del IMEF. Conferencista y experto en áreas de finanzas, nóminas, seguridad social, relaciones laborales y administración de empresas. El contador es egresado de la carrera de Contador Público y Finanzas del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, cursando seminarios y materias y proyectos en Estados Unidos y Canadá, maestría en impuestos en la Facultad de Administración Fiscal y Financiera. Ha sido consultor de impuestos de la firma Deloitte, director de planta y maquinaria Magnum, empresa metalmecánica con filial en Estados Unidos y presencia internacional, director de operaciones y administración de capital humano en Grupo Intermex, director de administración y finanzas en Empacadora Frappé. Contador Luis, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por la presentación. Gracias, contador Carlos. Vamos a empezar aquí con el tema. En verdad sí son temas muy amplios y el tiempo lo hemos acortado mucho para que sea algo lo más ameno posible para todos los que se están enlazando, que nos da mucho gusto. Y vamos a empezar con todo esto que tiene que ver la parte de la subcontratación, lo que era anterior el outsourcing y sobre todo el muy temido, muy temido, diría yo, REPSE, el muy temido REPSE. Entonces, vamos a empezar un poquito con lo que tiene que ver con la... ¿Sí se está escuchando bien? ¿Sí se está escuchando bien? Ok. Ah, perfecto, ya está aquí la presentación. Entonces vamos a empezar, vamos a hablar de los antecedentes. Voy a ser muy breve con los antecedentes. Voy a hablar un poquito de la estadística, de lo que ha sucedido con la entrada en vigor de esta reforma. O sea, qué resultados ha tenido, cómo se ha manejado, funcionó o no funcionó. Ya cada quien de ustedes van a ser los jueces para determinar si funcionó o no. Yo les voy a pasar unos datos interesantes. Y finalmente les voy a decir cómo ahora vivimos, vamos a llamarle, porque está de moda la frase, la nueva normalidad en el ámbito de la subcontratación y la administración de personal. Entonces, empezamos, Inge, con la primera diapositiva que nos habla precisamente de los antecedentes. Primero, muy en concreto, ¿qué es lo que viene en esta reforma? ¿Qué es la detonante de todo lo que sucedió? Sería la siguiente filmina, por favor. Esto es lo que detonó todo lo que está pasando ahorita. ¿Y cuáles son los elementos de esta reforma? Primero es que ya hay una prohibición completa, sería la siguiente, ingeniero. Hay una prohibición de la subcontratación de personal. O sea, no se vale que la gente que trabaja en mi empresa, o sea, que mi gente esté contratada en otra empresa. Así de simple, no se vale. Oye, que un grupito de gente que desempeña un servicio especializado, bueno, pues ese sí se vale. Precisamente ese es el segundo punto, que ya hay una regulación pero muy estricta para la contratación de estos servicios. Y el otro tema fue que topamos la PTU, porque pues ahí fue, ahora sí que lo que se diera el gobierno, hablando en términos de los empresarios, en donde ya topamos la PTU a que sean los 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años, lo que sea mejor para los empleados. Entonces, en concreto eso fue, y empezó todo esto. Habían dicho primero que el 1 de agosto, pero finalmente empezó el 1 de septiembre. Y así fue esto fue así como que la bomba que nos aventaron en ese momento. Y con esto fue lo que empezamos a trabajar. Entonces, ahora bien, sabiendo que ya esto que están viendo ahorita en pantalla, esto es el punto medular de lo que ahorita está pasando específicamente en el ámbito de los servicios especializados y de la administración de personal, vino algo que yo llamo el viacrucis. Así lo llamo yo porque fue efectivamente un viacrucis. Vamos a darle a la siguiente filmina. ¿Qué fue este viacrucis y por qué le llamo así? Pues porque fue un viacrucis, fue algo sumamente demandante para las empresas que en este periodo de tiempo tuviéramos que realizar todo este tipo de cosas, la preparación de las empresas y la migración de los empleados,
Porque todas aquellas empresas que tenían a sus trabajadores en subcontratados, todas aquellas empresas que tenían a sus trabajadores subcontratados, pues tuvieron que contratarlos y tal vez no tenían los elementos para poderlos contratar, pues por algo los tenían subcontratados, ¿verdad? Entonces, entre otras cositas, ¿verdad? Ya todo el mundo lo sabemos. Pero finalmente, tú tenías que preparar tu empresa. ¿Qué tal si no tenías un sistema de nómina? Si no tenías la estructura para hacer el pago de nóminas, si tu portal bancario no tenía habilitada la función de las nóminas, porque no es lo mismo tener una cuenta bancaria con habilitada la función de las nóminas a no tenerla habilitada. Tenías que empezar a timbrar recibos, tenías que empezar a tener estructura, tenías que empezar a tener una contabilidad en forma de todos estos movimientos que estaban haciendo el personal. Tenías que hablar con todo tu personal para decirles, oigan, ¿qué creen? Vamos a tener que volver a firmar contratos porque ahora se van a venir para acá. O sea, realmente fue algo muy, muy extenuante porque las empresas tuvieron que empezar a hacer cosas que no hacían. Cosas que en mi opinión, pues no le generan valor a un negocio, pero son muy necesarias, pues para eso se tenían estas empresas. Entonces, empiezas a adoptar todas estas actividades. A la siguiente filmina, por favor. Y entonces, ya con eso cumplimos, vamos a irnos muy rápido, ¿verdad? En la historia de los hechos. Ya con eso cumplimos con lo primero que nos dictaba la reforma, ¿verdad? No se vale que mi personal esté subcontratado, no se vale. Entonces, ya con eso yo los contrato otra vez de vuelta, que eso sucedió bastante. Ahorita vamos a ver algunas estadísticas. Y ya, vamos a decir que ya cumplí a sombrerazos y a golpes y a catorrazos, pero cumplí. Luego, ¿qué viene? La segunda parte. ¿Qué tiene que ver? Lo de la regulación de los servicios especializados. Porque decía la reforma, están prohibidas la subcontratación. Y luego... Bueno, no te creas, no está prohibida. Sí está permitida, pero muy regulada. O sea, tienen que ser servicios especializados, estrictamente. ¿Y qué es lo que estaba pasando con eso? Que la ley sobre regularizó todo este tema. ¿Y qué fue el resultado? Que tú tenías que fijarte que tu acta constitutiva no tuviera las actividades que tú ibas a contratar. O si tú, por el otro lado, eras un prestador de servicios especializados y tenías alguna discrepancia, vamos a decir así, de la acta constitutiva con tu cédula fiscal y con lo que tú estabas facturando, que francamente pasa más de lo que uno se imagina, entonces no te iban a dar el permiso para que tú siguieras trabajando. Entonces tú tenías que tener una sintonía perfecta entre ¿qué? Primero, entre tu acta constitutiva. Tu acta constitutiva tiene que estar en perfecta sintonía con tu constancia de situación fiscal. Tiene que estar en perfecta sintonía con los puestos que tiene tu personal. O sea, si me dedico a dar servicio de enfermería, pues tengo que tener enfermeras. Digo, se escucha muy obvio, pero eso tenemos que cuidarlo. ¿Qué más tenemos que tener en sintonía? Tenemos que tener en sintonía los conceptos que facturamos, porque ese concepto que facturamos, ese es el que tú tienes permitido. O sea, si tú en tu permiso, llamado REPSE, no tienes ese concepto para poderlo facturar, no lo puedes facturar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y otro tema muy importante, tenías que tener un historial impecable en el SAT, en el Infonavit y en el IMSS. Si tenías una tachita, pelas, como dicen por ahí, ¿va? Ya no podías tener tu REPSE. Esto se volvió algo sumamente frustrante para muchas empresas en estos meses de 2021. O sea, todo lo que tiene que ser mayo, porque para empezar, la plataforma no estaba lista a tiempo. Se tardaron un buen rato en ponerla. Luego, pues no servía, como era de esperarse. Y empezaron a haber muchos temas que complicó mucho que tú como una empresa prestadora de servicios pudieras obtener tu REPSE. Independientemente del tipo de empresa que seas, tú necesitabas un REPSE si eres un prestador de servicios. Entonces, se volvió muy complicado. Y súmale que también entró la controversia de, oye, ¿me toca el REPSE o no me toca el REPSE? ¿Qué vimos que estuvo sucediendo? Grandes empresas que eran consumidores de servicios especializados o de cualquier servicio, pues agarraron parejo. Ellos dijeron, tú me das un servicio, más me tienes que sacar el REPSE. Oye, pero es que no me corresponde. Ah, bueno, pues entonces no te contrato. Entonces, ¿qué hacías? Pues ahí andabas con el Jesús en la boca porque tenías que sacar el REPSE, porque la empresa grande a quien tú le estabas dando el servicio estaba exigiéndote que tú tengas un REPSE. Entonces, esa es la parte a la que yo me refiero, cómo esto llegó a ser un verdadero viacrucis, ¿verdad? Un verdadero viacrucis para que tú pudieras atenderlo. O sea, el procedimiento para que tú tuvieras tu REPSE, o sea, el procedimiento como tal, tú entrabas al módulo del REPSE y todo, no era tan complicado, en realidad no era tan complicado. Era medio mañoso, porque, por ejemplo, no te permitía subir más de 2 megas y pues todas las actas constitutivas miden más de 2 megas, entonces pues tenías que ir ahí a ver cómo lo hacías.
Había un cuestionario que tenía un poquito de jiribilla, pero fuera de todo eso era relativamente sencillo hacerlo. El problema era que prepararas tu empresa para que cuando tú metieras el REPSE la respuesta fuera positiva. Y entonces tú te inscribías con una actividad específica y ya tú nomás puedes facturar eso. No puedes facturar otra cosa. No se puede. Ay, es más, de hecho, aguas, no lo hagas porque te pueden tumbar el otro REPSE. Que ahorita más adelante voy a hablar de ya ahora la vida con el REPSE, ¿verdad? De lo que es ahora ya la vida con el REPSE. Entonces, toda esta parte que tiene mucho que ver con lo que tuvimos que hacer las empresas para acatar esta reforma. Número 1, la migración de los empleados. Y el número 2, todo lo que tenía que ver con el REPSE. Pero acuérdense que ahora el REPSE no solamente, y fíjate, estamos hablando de la primera parte, que era el obtener mi REPSE, que también fue toda una aventura para muchas empresas, francamente, el obtener el REPSE. Ahora, ya que lo tienes, pues manténlo, porque también mantenerlo es también toda una odisea, ¿eh? Porque ahora, que eso es lo que voy a hablar un poquito más adelante, de qué es lo que tienes que cuidar para que tú puedas mantener tu REPSE. Porque, ojo, y también lo voy a decir ahorita, que tú tengas ahorita un REPSE y que de repente lo pierdas, no es malo, es catastrófico para tu empresa. O sea, está peor eso, y aquí el contador no me va a dejar mentir, está peor que te quiten el REPSE que te cancelen los sellos. Así de simple. O sea, es una cosa catastrófica. O sea, porque si el REPSE ya no vale tu negocio. Entonces, de todo este viacrucis sale una conclusión que en lo personal llegué a tener, que es que el REPSE es una ventaja competitiva. O sea, realmente tener un REPSE es una ventaja competitiva, porque lo vimos con muchas empresas, hablando del caso que les comenté ahorita, que las empresas grandes, pues sí se pusieron muy exigentes, con toda la razón, de que sus proveedores de servicios tuvieran REPSE. Y vimos como muchos proveedores que llevaban años proveyendo un servicio, tuvieron que sacarlos y entrar otros proveedores nuevos que sí tuvieron REPSE. Entonces, fue muy interesante, muy estresante, pues mucha lástima para esos proveedores que tuvieron que salir de las empresas, y pues buenas noticias para quienes se prepararon y que tuvieron esto. Por eso, realmente, si nos ponemos a pensar, hoy por hoy podemos decir que el REPSE es una ventaja competitiva. Entonces hay que cuidarlo, hay que estar informados. Y estoy hablando del lado de las empresas que prestan servicios especializados, porque las empresas que reciben servicios especializados, pues tienen que cuidar que la empresa que están contratando efectivamente tenga REPSE y que acaten una serie de requisitos cuantiosos, según mi opinión, la verdad, bastante cuantiosos, que tienen que cumplir para que puedan continuar el servicio. ¿Cómo qué? Ahora, si por ejemplo, yo soy una empresa que necesita un servicio especializado y ya lo contrato y todo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito hacer un contrato, necesito checar que tengo un REPSE, necesito mencionar el REPSE en ese contrato que estoy haciendo. Eso, cuidado, porque he visto que estamos contratando servicios y no le estamos poniendo eso, hay que ponerle el REPSE. ¿Qué más? Cada mes nos tienen que estar entregando varios documentos, estas personas, o sea, estas empresas que nos dan este servicio especializado. ¿Qué es lo que nos tienen que estar entregando? Bueno, pues una bola de cosas, la verdad, una bola de cosas. ¿Qué es esto? Pues nos tienen que pasar la declaración y el pago del IVA. Así es, eso lo tienen que pasar. ¿Qué más tienen que pasar? Tienen que pasar los recibos de nómina. Sí traemos sí, esa es la buena. Necesitamos pasar los recibos de nómina del personal con el cual nos están dando el servicio. ¿Ah? También eso. Necesitamos también pasarle la declaración y pago del ISR, y también necesitamos pasarle el pago del IMSS y el Infonavit. O sea, como contratantes del servicio, necesitamos obtener esa documentación. Oye, ¿qué pasa si no la tengo? Pues no es deducible. ¿Se imaginan si luego no es deducible esas facturas que te hace tu prestador de servicios por servicios especializados? Yo creo que sería algo muy serio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál es para mí la principal diferencia y el principal detonante de si me toca o no? Porque me imagino que es una pregunta que pudiera surgir ahorita mucho. ¿Cómo sé si me toca, o por lo menos salió muchísimo en su momento, ¿va? ¿Me toca o no me toca tener REPSE si soy un prestador de servicios? Bueno, pues la cosa está así, creo yo, hasta cierto punto muy simple. Si el servicio consiste en que yo voy a poner a disposición de mi cliente un grupo de personas para que le hagan un trabajo específico a ese cliente, necesito REPSE. No hay saque, no hay saque. En la construcción es algo muy recurrido. O sea, en muchos de los servicios que alguien contrata de
de un contratista, valga la redundancia, necesitan REPSE. O sea, es prácticamente indudable que se necesita un REPSE porque estoy poniendo personas a disposición de un tercero. Un ejemplo de cuando no corresponde el REPSE. Si yo tengo un mantenimiento de una máquina y esa máquina yo la llevo al taller de ese prestador de servicio para que le dé mantenimiento, o sea, se la lleva y allá da el servicio, ahí yo te pudiera decir que no aplica el REPSE. O, por ejemplo, el servicio especializado de un contador, si es que no pone a contadores a disposición de su cliente, ojo, porque si, por ejemplo, si ya llega un contador y pone un grupo de 10 contadores en la empresa para que lleven ciertos aspectos de la contabilidad ahí, de forma, pues digamos, permanente, entonces sí ya aplica un REPSE. Entonces, aguas, porque esto de REPSE, la verdad es que ha sido un tema bien serio. Entonces, bueno. Ok, muy bien. ¿Cómo? ¿Ahorita? Okay. Ah, ok. ¿Porque ya no lo preguntas o qué? Ah, ok. Sí, claro, va a cerrar. Entonces, bueno. En lo siguiente, vámonos a la siguiente, por favor. Quisiera hablar un poquito de lo que he visto. Ahora sí, vámonos al presente. Vámonos al presente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cuáles son los resultados que ha tenido el país con esta reforma? ¿Va? ¿Qué han sido las buenas cosas, las malas cosas? Vamos a ver. Y que usted, que nos está enlazando ahorita, que sea quien juzgue el resultado de esta reforma. Entonces, bueno, a mí me pareció bien interesante, la siguiente, por favor. Me pareció bien interesante lo que sucedió a varias empresas ahora en el a finales del 2021. No sé si a algunos de los que ya nos enlazaron les pasó esto. Por alguna razón que tuvieron que hacer una baja masiva de personal en su empresa, les llegó esa cartita que está ahí, que no se ve muy bien, pero acuérdense que les vamos a subir las presentaciones en los blogs de Cesati, y les llegó esa cartita que ven ahí. ¿Qué decía esa cartita? Así como el patito dice, te estoy viendo. ¿Qué dice ella? A todas las empresas que dieron una baja masiva, no sé, 200 personas, 300 personas, por lo que ustedes quieren y gusten, les llegó y le digo, te estoy viendo, analiza bien por qué diste de baja ese personal, porque si me doy cuenta que los hiciste por alguna travesurita, pues ahí te van a lanzar los perros, ¿verdad? Entonces, aguas con esta situación porque ya está demasiado vigilado ahorita todo este tema, muy, muy, muy vigilado. Y esto va mucho por lo que se comentaba ya en años pasados, que había una clara tendencia de que en diciembre se daba de baja a mucho personal y luego en enero se volvió a contratar. Hay que analizar esa situación porque hay muchas razones por las que personal se puede dar de baja y se puede volver a contratar. Entonces, es un tema bien interesante que ahorita la autoridad está observando. Vamos a la siguiente, por favor. Mira, esto es bien importante. En septiembre de 2021, cuando entra en vigor esta reforma, lo primero que pasó fue que 900,000 personas se quedaron sin empleo y que no se detectaron la generación de nuevos empleos. ¿Qué más vimos? El número que se está manejando de manera, en lo que yo estoy investigando, más oficial, es que había un universo de 5.2 millones de personas que estaban bajo un régimen de subcontratación. Llámale del bueno, del malo, del que tú quieras. Había 5.2 millones de personas que estaban bajo este régimen. Y luego, de esos, 4.3 millones mantuvo su empleo. Como ya lo mencioné, 900,000 personas se quedaron sin chamba. ¿Qué significa eso? Que estas personas o efectivamente se quedaron sin chamba o pasaron en las filas de la informalidad, que ahorita tenemos los niveles más altos de informalidad que hemos tenido. Como podemos ver ahí en su filmina, de esos 4.3 millones, que ahorita en la siguiente les voy a mostrar como una cadenita de ese numerito, pero vamos a ver que estamos rompiendo un récord ya de informalidad. ¿Y a qué se debe esto? Que para las empresas era una ventaja que estas empresas de subcontratación que tenían los medios y tenían la infraestructura y tenían las formas para que pudieran afiliar al personal y se pierde esa forma, pues muchas empresas empezaron a mejor prescindir de esas personas o empezaron a contratarlos por no de la mejor manera. Entonces, si nos movemos en la siguiente filmina que explica un poquito mejor en la cadenita de este número que les comento, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos con 5.2 millones de empleados que estaban en empresas de subcontratación. Eso es lo primero. Y de eso, ¿qué pasó? Pues nos vamos a 4.3 millones que sí quedaron con chamba, ¿verdad? Ahorita hablamos de cómo. Y 900,000 personas que se quedaron sin trabajo. De esos 4.3 millones que se quedaron con trabajo, o sea, que siguen vigentes, 1.4 millones se quedaron en una empresa de subcontratación.
O sea, que sí tenían reps y todo el show, ¿va? Y 2.9 millones de empleados se movieron a otro patrón, ¿vale? A otro patrón. O sea, se entendería que pasaron a su patrón, como se decía por ahí, el patrón real, ¿verdad? Como se manejó. El patrón real pasaron ahí. Ahora, del 1.4 millones de empleados, ahí se quedaron de que, bueno, aquí está mal, es 0.4 millones, ¿verdad? Son 400,000, que se fueron a otra empresa de subcontratación y 1 millón quedó en la empresa de subcontratación, ¿vale? Entonces, estos fueron así los efectos que tuvo este movimiento que pasó de la reforma, de a dónde fueron a parar todo el grueso de los empleados. O sea, porque habría que ver realmente cómo nos beneficiamos de esto. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Hablando de la fuerza laboral, ¿verdad? Hablando de la fuerza laboral. ¿Qué pasó en febrero de 2020 contra diciembre de 2021? ¿Cómo veníamos de empleados? Y ahora en diciembre de 2021, ¿cómo está la diferencia de los trabajadores asegurados en el IMSS? Vemos que entre estas fechas tenemos un incremento de 6,600 empleos ante el IMSS. Estamos hablando de la formalidad. ¿Y qué pasó acá en la informalidad laboral? Tuvimos un crecimiento de 815,000 empleados. Entonces, vemos claramente cómo estamos fomentando una informalidad, que eso en un país pues no lleva a nada bueno. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Ahora vamos a comparar aquí en la siguiente filmina los semestres del 2021. ¿Cómo estaba el primer semestre de 2021 con respecto al último semestre de 2021? Podemos ver ya un crecimiento generalizado de la informalidad pues muy grande, muy grande. Y la formalidad tenemos un crecimiento, eso es ya a nivel de todo el país, ¿verdad? A nivel general, ya olvídense de los que se bajaron y los que subieron al outsourcing y toda esa bola de cosas. Aquí estamos hablando de ya a nivel país, cómo fue moviéndose el grueso de los empleados, o sea, cómo fuimos terminando. De 30.5 millones de gente que está en la informalidad, subimos a 32.2 millones. Entonces, un incremento de 1.7 millones en la informalidad. Y la formalidad pues representó un incremento, digamos, muy pequeño en esta brecha. Tomemos en cuenta que venimos de una época, o sea, estamos ya en una época post-pandemia, en donde ya anteriormente había una desaceleración económica muy importante y ahorita hubiéramos esperado una aceleración económica que no estamos viendo, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos muy importantes, ¿no? Si nos vamos a ver ahorita en la siguiente filmina, lo que les puse ahí fueron los sueldos ante el IMSS. Como si realmente mejoraron los sueldos ante el IMSS con respecto a cómo estaba antes el personal a cómo está ahorita. Podemos ver ahí que hay una diferencia relativamente muy pequeña en cuanto a salarios mínimos de lo que la gente ahorita está percibiendo en el IMSS. Sí vi algunas mejoras en varios movimientos que se hizo, pero en la mayoría de los casos pues realmente se conservó las condiciones y todas las características de contratación que tenía una persona en una empresa, pues prácticamente se transfirieron de la misma manera al patrón real, ¿verdad? Como se manejó el concepto. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Los patrones. Aquí también empieza a ser así un tema muy interesante. Total de patrones del IMSS y total de patrones de INEGI. Pues obviamente iba a crecer, porque muchas empresas, y ahorita en la siguiente lo vamos a ver, pero vamos a esperarnos adentro, muchas empresas que no tenían ni siquiera registro patronal, pues tuvieron que irse, que esa fue parte del Vía Crucis, tuvieron que correrle ahí a la subdelegación para tramitar un registro patronal. Y oye, ¿y esto cómo se come o qué onda? Y lo del registro patronal, pues tuvieron que aprender y tuvieron que dar de alta al personal en sus registros patronales y tuvieron que tener todo ese tema que antes les ayudaba una empresa de subcontratación. Insisto, sí hubo muchos malos manejos, pero que bueno, pues desembocó en todo lo que estamos viendo ahorita. Entonces, por eso hubo un boom de patrones en el IMSS, ¿verdad? Era de esperarse, era obvio que eso iba a suceder. En la siguiente, por favor. Y fíjate, este está bien interesante. Este está bien interesante porque te dice, en base al número de empleados que tienen las empresas, en la comparativa de febrero de 2020 contra diciembre de 2021, cómo incrementó la cantidad de patrones, dependiendo de cuánta gente tiene. El asegurado es el empleado, ¿va? Las empresas de un empleado nada más, de 2 a 5, de 6 a 50, si se fijan ahí, el grueso fuerte del incremento de patrones fue con empresas muy chicas, ¿va?
que eran empresas chicas que se apoyaban en estos modelos de contratación para poder dar la seguridad social, para todo ese tema que ahorita tuvieron que darla estas empresas mismas y tuvieron que abrir varios registros patronales y por eso podemos ver ese número tan grande de registros que se tuvieron que abrir. ¿Vale? Entonces estamos hablando ahorita de todo lo que estuvimos viendo que sucedió con todo esto, ¿sale? Entonces, en la siguiente, por favor. Este tema está bien interesante y se los quise poner así, porque ¿qué pasó con esta fracción? Esta es una del reglamento en materia de afiliación y clasificación del Seguro Social. Existe esta fracción que habla de los servicios profesionales y técnicos. Esta parte sí, en mi opinión, hubo algo ahí de tal vez algunos temas que no se manejaron de la mejor manera, pero si ustedes recapitulamos, las empresas de subcontratación anteriormente, digamos que el 2021 para atrás, básicamente todas caían en esta clasificación. Prácticamente todas caían en esa clasificación. ¿Por qué? Porque esta clasificación te permitía dar servicio de todo tipo y si tú podías tener un RPC, que ese antes era el artículo 75 de la Ley del Seguro Social, si tú tenías un RPC en tu empresa, tú podías tener las 5 clases. Pero esta fracción del reglamento en materia de afiliación fue muy recurrido por las empresas de subcontratación. Muy recurrido. Entonces, fíjense qué interesante la siguiente filmina, por favor. Fíjense qué interesante la siguiente filmina. Cómo fue incrementando el número de patrones que se fueron sumando a las filas de esta clasificación. Es decir, empresas de este tipo, cómo fueron creciendo. Y luego entraron los rumores de la reforma y entró la reforma y ¿qué pasó? A pique, ya no hubo porque ya no tiene caso, ya no funciona esto, ya cambió, ya estamos en otros tiempos, ya es algo completamente diferente. Por eso, ahorita hablamos un poquito de lo que es la subcontratación en el 2022, pero por eso han cambiado mucho las reglas del juego. Entonces, bueno, eso es un poquito ahí de estadística que les quise compartir, que estuve investigando un poquito para que todos, yo quise que ahora sí que ustedes fueran los jueces de estos indicadores que les presento para que vayamos tomando nuestras conclusiones. Siguiente, por favor. Ahora sí. ¿Qué es la subcontratación en el 2022? En la siguiente, por favor. Vamos a hablar de la subcontratación y terminaré con el tema de la contratación de los servicios especializados. Bueno, entonces, en la subcontratación, vamos a ver eso. Vamos a analizar la necesidad de la empresa. ¿Sí? Ok. Vamos a analizar la necesidad de la empresa cuando tienes una que otra contador. Ok. Vamos a analizar primero la especialización de la subcontratación. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Cuál es mi necesidad como empresa? Estamos hablando de la subcontratación, es decir, de los servicios especializados. O sea, tengo que cuidar que realmente vaya a requerir los servicios y ver el objeto social y la actividad preponderante que yo tengo. O sea, estoy hablando de ya la contratación de estos servicios. Tengo que tener cuidado que si yo soy carpintero, pues no puedo contratar carpinteros. Si yo soy un despacho contable, pues no puedo contratar contadores porque está en mi objeto social, está en mi actividad preponderante. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tenemos que tener mucha sintonía con que contratemos actividades de las cuales no sea nuestra actividad preponderante y que no venga en el objeto social esa actividad. Entonces, yo sé que no es así como muy práctico el tema, pero así es como estamos. Ahora, ¿qué más tenemos que ver? También tenemos que tener una lógica, porque es muy claro que no podemos tener al total de nuestra plantilla subcontratada. Eso es un hecho y en mi opinión no hay duda al respecto, no hay ninguna duda. O sea, definitivamente si tú tienes un grupo de empleados que le dan o sea, que son el corazón de tu empresa, es indiscutible que los tienes que tener en tu propia empresa. En tu propia empresa o tú como persona física, tener los afiliados ahí. Eso es indiscutible. Entonces, tú tienes que estar seguro que si tú vas a contratar unos servicios especializados, pues tú debes de tener personal ya. O sea, sí tendría que haber una proporción en la que debes de tener más empleados adentro que afuera. Se escucha muy obvio, pero es un principio básico de lo que ahorita se está manejando, a nivel del REPSE.
¿Qué más tenemos que hacer? O sea, aparte de todo esto, o sea, ya que decidimos que ver eso, pues tenemos que revisar la empresa que vamos a contratar para que nos dé estos servicios. Tiene que tener su REPSE y tiene que ser una empresa seria. Que ahorita, digo, esa parte sí tiene su lado bueno, porque el REPSE está haciendo que solito está haciendo un filtro de empresas que muchas tenían irregularidades muy importantes y metían en problemas a los clientes. Entonces, pues sí es verdad que este tema ha sido una limpieza también de empresas traviesas, vamos a decirlo así. La siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que hacer también? Eso es lo que les ponía ahorita. Tenemos que cubrir y mantener los requerimientos para la contratación de servicios especializados. ¿Qué es esto? Aparte de que tienen que tener REPSE y que lo tienen que tener vigente todo el tiempo, tienen que estar, o sea, tienes que estar presentando los documentos que ahorita yo comentaba, que tienen que ser la declaración del IVA, los recibos de nómina, tienen que ser la declaración del pago del ISR salario, los pagos de IMSS e Infonavit y otro tema bien importante, otra cosa también que salió, que es el famoso ICSOE y el SISUB, el ICSOE del Infonavit y el SISUB, perdón, el ICSOE del IMSS y el SISUB del Infonavit, que no es más que lo que antes era el informe trimestral, ¿se acuerdan del famoso PS1? Bueno, pues haz de cuenta que este es el nuevo PS1. El problema con es que sí es de veras. Sí, la verdad. Porque el otro PS1, pues la verdad es que, digo, siendo muy franco, nadie lo pelaba. Y muchas empresas no lo cumplían y no pasó nada. Sí hay bronca. Ya me he dado cuenta que aquellas empresas que no lo están presentando se están metiendo en broncas, se están metiendo en problemas. Entonces tienes que estar, tú como empresa empresa que presta los servicios, tienes que estar al día con estos informes, que son cuatrimestrales ahora. El último que se presentó tuvo límite el 15 de enero. ¿Verdad? Obviamente estamos atrasadísimos si alguien no lo ha presentado. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque también las empresas lo tienen que solicitar que el que estoy contratando haya presentado esos informes. Entonces tienes que estarlos presentando. Yo recomiendo mucho que se acerquen a especialistas, porque si es un tema algo complejo y difícilmente las personas que estamos en las empresas pudiéramos realmente encontrar la mejor manera de responder. De hecho, si algunos especialistas también andan batallando, entonces sí es importante acercarse y enterarse bien de todo esto. También un contrato de prestación de servicios tiene que ser algo fundamental y finalmente, digo, hablando de los servicios especializados y que ya lo he visto en varias empresas, tienes que cambiar tus políticas y procedimientos de contratación de proveedores de servicios. O sea, ya he visto empresas que cambiaron sus procedimientos. Por ejemplo, ahorita en la siguiente filmina, por favor. En la siguiente filmina les puse un cuadro, un ejemplo de lo que puede ser una política de recabo de documentos cuando una empresa va a contratar un servicio especializado. Ahí lo puse primero. Oye, ¿qué es lo primero que tienes que pedir? Copia del registro de personas físicas o morales. O sea, en pocas palabras, el REPSE, ¿verdad? Tienes que tener una copia del REPSE cuando tú vas a contratar. Y luego tienes que tener un contrato de servicios u obra especializada, etcétera, y tu propuesta de trabajo, etcétera. También eso tú lo tienes que tener en tus documentales para que tú puedas amparar el servicio que tú estás recibiendo, ¿verdad? Ahora bien, necesitas también estar actualizando los documentos de este prestador de servicio, como lo vienen ahí en la filmina, y necesitas estar constantemente recabando la información de ese proveedor de servicios especializados, como las opciones positivas, los recibos de nómina y los comprobantes que ahorita ya hemos mencionado varias veces. Y finalmente, en el REPSE, pues tienes que cuidarlo, ¿va? Cuida tu REPSE, como ahorita lo estábamos comentando. Siguiente filmina, por favor. Como ahorita lo estábamos comentando, cuida tu REPSE, presenta las declaraciones o las informativas que tienes que presentar. Tienes que estar al pendiente de tus obligaciones. Si tú eres un prestador de servicios especializados, aguas, porque si llegas ahí a tener problemas con el SAT, con el IMSS, que no se paguen las cosas en tiempo, que no se hagan las declaraciones y se paguen los impuestos en tiempo y forma, puedes perder tu REPSE. Y como lo pongo ahí en la filmina, perder tu REPSE es una catástrofe. Porque al momento en que tú pierdas tu REPSE, ya no puedes seguir operando prácticamente. O sea, ya todos tus servicios, tú ya no puedes facturar, tus servicios son no deducibles de impuestos, nadie te va a contratar. Entonces, aguas, es algo bien serio. A mí, en mi opinión, es una fiscalización pues, bastante severa, la verdad, bastante severa, en la cual pues sí tenemos que estar volteando a ver que tengamos cumplido eso y que si vamos a contratar también a alguien de servicios especializados, pues sí tengamos la seguridad de que de que tienes tu cubierto, ¿vale? Bueno,
Esa parte sería lo del REPSE y me voy a permitir terminar esta presentación con la parte de lo que hoy por hoy es la administración de personal. O sea, ¿qué fue de la administración de personal ahora que todo esto terminó? Le damos a la siguiente filmina, por favor. Cambiando de tema un poquito. Como sabemos, anteriormente se contrataba un servicio de administración de personal. A mí me gusta llamarle así, un servicio de administración de personal como tal, que luego aquí nos volvimos muy, muy, muy buenos en inventar conceptos de facturación, pero era una administración integral de personal. Entonces, ¿a qué nos llevaba esto? Miren, ahí les puse unos diagramitas en donde, digo, para tratar de hacer el punto que quiero comentarles. Tenemos lo que esperamos de las personas que estamos contratando en las empresas y lo que obtenemos. Cuando nosotros tenemos un grupo de trabajo o una empresa como tal, esperamos que la mayoría de las actividades que hacemos en las empresas generen valor y que solamente la minoría sean las que no generen valor. O sea, un 80-20 sería el genial y sería el sueño de toda empresa. Pero la verdad es que no es así. La verdad en las empresas es que hay demasiadas actividades que no generan valor y que hacemos que esta tablita que les pongo o esta conjunción se voltee, en donde solamente el 20% de las actividades que hacemos en las empresas generan valor y el 80% de las actividades pues no lo generan. Entonces, ¿qué es el objetivo? Quitar todas esas actividades. ¿Qué es lo que ahorita debemos de buscar si queremos ver un servicio de administración de personal? Aquí en la siguiente filmina, por favor. En la siguiente filmina, esa mera. Todos estos puntos que pongo en la pantalla son lo que conlleva una administración de personal. ¿Qué es lo que queremos manejar con esta filmina? Con esta filmina es que se puede seguir el outsourcing. Esto es el outsourcing 2022, como me gustaría llamarlo, o para darme a entender, este 2022, ¿cómo podemos tener un servicio de administración de personal? Pues ya realmente un buen servicio de administración de personal realmente no le impacta la reforma que se hizo ahorita. O sea, ¿por qué? Porque puedes seguir teniendo una administración integral de personal desde tu propio registro que te ayude a optimizar tu administración. Todas estas actividades que están viendo en pantalla son las actividades de que este servicio debiera estarte proveyendo. Entonces, aparte de todo esto que te cubra todas estas funciones como servicio como tal, también tenemos que ver las ventajas competitivas, o sea, las ventajas que va a tener que tú contrates los servicios, porque aquí ya estoy hablando no tanto de un servicio especializado, que es lo que habré ahorita primero. Estoy hablando ya de un contrato, ya contratar a una empresa que te apoye en llevar la administración de personal como se venía haciendo o como se debería venir haciendo. Entonces, si tú eres capaz de cubrir todas estas funciones y permitir que tu empresa se pueda enfocar en lo que verdaderamente genera valor, pues los resultados van a ser muy, muy por encima. Aunado a que nos vamos a la siguiente, a la siguiente filmina, por favor. Aparte de lo que yo hablé al principio, como empresas, teníamos que tener muchas preparaciones para que pudiéramos empezar a correr nóminas, administrar personal, porque el mundo de la administración de personal llega desde el momento que tú contratas a una persona, pasando por las nóminas, los bases de datos, los expedientes, los reporteos, hasta su finiquito, hasta cuando tú tengas que tener algún tema en donde tengas que atender salidas. Entonces, esto es lo que sería un outsourcing ahora, digo, y voy a terminar rápido porque realmente ahorita el tiempo apremia, ya estamos terminando ahorita con el tiempo que teníamos ya programado para esta plática, pero es cuestión de que busquemos que estos servicios realmente cubran todas las necesidades y le hallemos la conveniencia de la contratación, porque es bien sabido, o más bien, aparte, digo, es bien sabido las actividades que se desarrollan en esta índole. Lo que muchas veces no hacemos es valorizar el costo que tiene en nuestra empresa el tener una administración interna, porque muchas veces, o más bien lo que yo vi es que hay varias empresas que mantuvieron un modelo de administración de personal externa y que les ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque cuando tú absorbes todo ese costo, vamos a la siguiente, por favor. Ya es la última. En la siguiente filmina. Aquí es donde podemos ver y darnos un poquito de idea de los costos que tienen las empresas el administrar el personal. O sea, el costo mínimo que tienen las empresas, dependiendo de la cantidad de empleados que tengas en tu empresa, qué costos van a tener. Y aquí lo que puse son los puestos que se involucran en la administración de personal, los porcentajes que aplican y finalmente el costo que va a tener directo a la empresa sobre esta administración. Entonces ahí sería una cuestión de que se vieran y se comparara
con que qué me cuesta más llevarlos aquí, aunado a las áreas de oportunidad que hay en las empresas. Hemos tenido oportunidad de revisar muchas empresas en términos de su administración de personal y las áreas de oportunidad en esas administraciones son enormes. Entonces, un buen servicio tendría que garantizar que esas áreas de oportunidad desaparecieran y que el costo sea conveniente. Básicamente sería, vamos a la siguiente, por favor. Y yo con esto concluyo, ya cumplimos a las 6 de la tarde, contador. No sé si hay alguna, tal vez podemos pescar una o qué otra pregunta y dar por cerrado el... Muchas gracias, contador Luis. Con esto concluimos nuestro webinar. Tengo algunas preguntas que estaban en los comentarios de Facebook. Nos comenta Jorge Sandoval, ¿hay posibilidad de que se amplíe más la prórroga del CFDI 3.3? Esa pregunta acá para el contador. Sí, que es para que... Sí, pásale. Pásale, conta. Gracias. Bueno, déjame traer. Primero, conta. A ver. Ahí estás bien, Estoy bien. Sí. Perdónale. Está conectó el trajeteo. Nos comenta Jorge Sandoval La edad. que si hay posibilidad de que se amplíe más la prórroga del CFDI 3.3. Ok, pues sí, Jorge. Bueno, más bien me adelanté, me dejé llevar con ese sí. Pues es desconocimiento, mi estimado Jorge. Aquí lo conveniente es, como les decía yo al principio, este plazo que da del CFDI hacia el mes de junio ya es un plazo más que de los que ha otorgado. Entonces, honestamente, desde mi muy personal punto de vista, habría que llegar hasta esas fechas cercanas y poder estar, pues ahora sí, presenciando todo lo que en su entorno se va generando, de cómo surgen las ampliaciones de plazos, Jorge. Surgen, pues obviamente, de si los sistemas, de si las cámaras empresariales, de si los sistemas están adecuados, de si las cámaras empresariales están haciendo alguna labor de presión, o más que de presión, de concientización con el SAT para echar en marcha una reforma. Por ejemplo, la ampliación del plazo de la carta aporte que ahorita platicábamos. Esa se origina precisamente por eso, por toda la complejidad que actualmente existe de llevar a cabo el cumplimiento de la carta aporte. Entonces, a raíz de eso, se originó una serie de mesas de trabajo entre las cámaras representativas del transporte con el SAT, etcétera. Un trabajo bastante arduo por parte de las cámaras, inclusive hasta temas autoridades del extranjero también tuvieron un acercamiento con el SAT para hacerle ver que es todo una complejidad el poder cumplir con el tema de la carta aporte, y de ahí que se amplía bastante el cumplimiento. Entonces habría que estar muy cercano a las fechas, Jorge. Al día de hoy, pues bueno, hay 3 meses todavía por delante para poder cumplir con el tema del CFDI. Hay algunos meses más pues por delante para cumplir con el CFDI. Y todo dependería de cómo lleguemos a esos meses, de cómo lleguen los sistemas y las circunstancias. En lo personal siento que ese tema no está tan pesado como lo que sí estaba la carta aporte. Por lo tanto, desde mi muy personal punto de vista, considero, yo le daría pocas probabilidades a que volviera a surgir un plazo más en el CFDI, Jorge. Hay otra pregunta, dice respecto al tema de la carta aporte, estoy por presentar un aviso para un pedimento consolidado, pero por la naturaleza de la operación no cuento con el número de pedimento ni fracción arancelaria. ¿Cómo puedo emitir el CFDI con carta aporte al ser estos datos obligatorios? Bueno, también en la carta aporte yo lo mencionaba, en la carta aporte en tema de comercio exterior, exactamente, hay todo un tema para el cumplimiento. Y yo te diría más bien pues apegarte a los temas de tolerancia, contador, apegarte a los temas de tolerancia, a los plazos de tolerancia, porque sí efectivamente es todo
todo un reto. Es todo un reto, así te lo puedo decir. La expedición del CFDI Carta Aporte en cumplimiento del comercio exterior es todo un reto. Es así como tú dices, te pide información y tanto uno te pide información tanto de uno como de otro. O sea, al decir, la carta aporte te pide información del pedimento, el pedimento te pide información de carta aporte. Hay todo un procedimiento, no vamos a decir que se complica porque los dos se necesitan a sí mismos, sino hay todo un procedimiento para poder llegar a esa instancia ante el despacho aduanero y que tú puedas obtener tu pedimento con los requisitos y tu CFDI también. Entonces yo lo que te aconsejaría sería más bien apegarnos, estudiar esa parte de la tolerancia que tú tienes ahorita y que estás en vigencia pues de aplicarlo. Es lo que, por ejemplo, con los clientes que nosotros atendemos hemos estado viendo qué es lo que están haciendo, así lo están funcionando, así es como se ha estado trabajando. Ha bajado bastante la tensión en ese sentido. Y pues bueno, yo te sugeriría que más bien nos fuéramos por esa parte, adecuar adaptar se le llama, el CFDI para que tú puedas pasar y cumplir con esos requisitos, considerando que estás sobre un plazo o en un periodo de tolerancia. Ojalá me haya dado a explicar aquí con las palabras que te comenté, si no, de cualquier forma ahí nos podemos contactar y dar acertadamente la puntualización dependiendo del tema en específico que tú nos quieras comentar, pero en lo general espero haberte transmitido el mensaje adecuadamente. Yo creo que sí me voy a entender. Me parece que sí estamos bien. Una última pregunta. Pues yo creo que tú cómo ves, Conta, pues yo creo que no, pues bueno, depende aquí de los tiempos de lo que tengan, si no, estaremos en contacto también, sí. Podemos estar en contacto y para atender cualquier pregunta. Lo que haremos nosotros, si te parece, contador, sí. Tengan por seguro que leeremos cada una de las preguntas que están aquí en el Facebook, que se están generando. La idea es esa, precisamente, es generar esa dinámica, esa conectividad y esa serie de preguntas entre todos. Y de alguna manera tengan por seguro que vamos a dar respuesta a cada una de ellas, inclusive con información documentada. Por ahí les estaremos haciendo llegar toda esa información, ¿verdad, Ale? Sí, aunado a subir las presentaciones a los blogs para que puedan obtenerlas y pues está de más decir que estamos a sus órdenes. Están ahí los correos electrónicos, contacto@cesatinternacional.com, incluso ahí por el Facebook nos pueden encontrar. También los medios de IA Navarrete. Y pues ha sido un placer estar aquí con ustedes, compartir aquí algunos comentarios. Espero que haya sido del agrado de los que nos enlazamos. Y bueno, pues buenas tardes, contador. Adelante, Ale. Adelante. Agradecemos a todos su asistencia a este webinar. Les recomendamos estar al pendiente de nuestros próximos eventos de cada firma. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar en IA Navarrete en Facebook, CESAT Internacional Facebook, desde donde estamos transmitiendo. También les dejo los correos de los contadores. Es carlos.navarrete@ianavarrete.com.mx y luis.arratia@cesatiinternacional.com. Muchas gracias. Gracias a todos.